Hoy es jueves 8 de marzo del año 2007, siendo las 12:54 minutos de la tarde. Repite la fecha, ¿no? Jueves 8 de marzo 2007, 12:54 minutos de la tarde. Iniciamos una interesante entrevista al doctor Emilio Erasme Peña, dentro del marco del proyecto Voces de la Revolución de Abril. Nos encontramos en el área de audiovisual, Archivo General de la Nación. Roberto Rodríguez en cámara, Pedro de León, técnico de Historia Oral. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias por venir acá. Para que conste en grabación, doctor, repetir su nombre, por favor. Doctor Emilio Erasme Peña, periodista y abogado. Sí. La fecha de su nacimiento, por favor. 30 de marzo de 1941, en Neiva, provincia de Bauruco. Doctor, sobre su infancia, ¿qué usted recuerda? Bueno, una infancia normal, de juegos infantiles, jugar pelota, jugar pégate, ese tipo de infancia, jugar bola. Eso era toda la infancia, un pueblo remoto como Neiva. Ahí va. ¿Y sus padres? Regil Erasme y Sara Elena Peña. ¿Los hermanos? Son muchos. ¿Cuántos? Como fuimos de padre 34 y de padre y madre 10, uno de los cuales lo mataron, fue asesinado durante la tiranía de Trujillo en octubre de 1954, de nombre Polibio. Usted dice que su niñez fue, diríamos, entre juegos, entre pueblos lejanos. Sí, normalmente los estudios. ¿Qué hacía su padre? Era hacendado, comercial. ¿Usted colaboraba con él, le ayudaba? ¿Se involucró usted en ese No, mundo? porque cuando él murió yo estaba muy pequeño. Y después de eso ya sus actividades cesaron dentro de la familia. Aunque sí ayudaba a mi mamá, que tenía propiedad de café, una propiedad de café, y también negociaba con café, y yo le ayudaba. ¿Y cómo usted se involucra en lo social, en lo político? ¿Cómo empieza? ¿Desde muy joven? Precisamente a partir del asesinato de mi hermano Polibio. En el 59. En el 59 uno recibe los primeros impactos de lo que es la represión política. Él era una persona de ideas democráticas muy arraigadas, y en esa virtud mantuvo como joven una actitud militante y antitrujillista, que trataba, sus primeros pasos en ese sentido fueron tratar de aglutinar la parte de la juventud de Neiva para eventualmente incorporarse a la expedición armada que llegó en 1959 con Taza Maimón Estero Hondo. En la ocasión fue hecho preso y puesto en libertad después de haber sido torturado, y la segunda vez fue hecho preso y desaparecido para siempre. Eso me marcó, y desde ahí me sentí vinculado, tenía la responsabilidad de continuar su lucha de ese hermano. Y por eso, pese a que en ese momento yo era militar de la Fuerza Aérea Dominicana, me empecé a sentir rechazo hacia la tiranía trujillista. Pero obviamente uno tendría que manejar con mucho cuidado, porque la represión del régimen era más fuerte contra los militares que contra los civiles. Era implacable con los militares que reflejaran algún tipo de actitud contra el régimen. Terminó el régimen de Trujillo con la gesta del 30 de mayo y la gesta del 19 de noviembre de 1971, cuando la insurrección de los pilotos encabezada por el general Pedro Rafael Ramón Echavarría. A partir de ese momento, a la noche del 19 de noviembre de 1961, termina la larga noche trujillista, y a partir del 20 de noviembre, o sea, el otro día, empieza la era de libertad de todos los dominicanos. Aunque habían aires anteriormente, pero bajo
la amenaza de que la represión trujillista se recrudeciera, como se pretendió con el propósito de Petar Trujillo para el asesinato de los héroes el 30 de mayo, el 18 de noviembre en la tarde, por parte de Rafi Trujillo, quien se fue ese mismo día, y se pretendía que el régimen continuara bajo el control de Petar Trujillo, su hermano negro, y del general Fernando A. Sánchez Hijo, Tunti. Pero la acción de los pilotos lo impidió. Entonces comenzó el proceso de libertad a partir de ese momento. Y una de las tareas que yo me impuse en ese momento es explicarle a mis compañeros militares la verdadera catadura, la verdadera entraña del régimen, porque muchas veces los militares no sabían lo que era la 40, lo que era el asesinato político, la represión, y es una lucha dura para convencer a muchos militares, sobre todo porque saben que los militares de esa época eran casi de origen campesino, tenían un muy bajo nivel de escolaridad, y cuando yo ingresé a la Fuerza Aérea en octubre del 58 ya yo tenía el segundo teórico aprobado y entré como pelotero, y porque sentía mucha predilección por el juego de pelota, tenía 17 años. Continué los estudios de la normal nocturna Eugenio María de Hostos, siendo militar, y me hice bachiller precisamente a raíz ahí, conjuntamente con la muerte de Trujillo en junio del 61. De manera que al momento de terminar la actividad ella yo era bachiller. Eso me daba un nivel de conciencia mucho más elevado de la realidad del país. Además que era aficionado a la lectura desde siempre. Bueno, y así continuó todo. Vinieron las elecciones, vino el año 62, vino el año 63, se instaló el gobierno de Bosch. Yo estaba vinculado al 14 de junio, aún siendo militar. ¿Cómo era esa vinculación? Básicamente a través del movimiento estudiantil, como yo era estudiante universitario, y el vínculo era a través de Luis Ibarra Río, que era el jefe o el dirigente máximo del movimiento estudiantil del 14 de junio dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y entonces los contactos eran a través de él. Y la mejor demostración es que cuando se les da el golpe de Estado, a mí me votan, a mí fueron los primeros que votaron. Y el 8 de octubre, o sea, 13 días después, y se inició la guerrilla, ya estaban los preparativos de la guerrilla, que murió Manolo Tavares Justo. Me invitaron a participar. Yo le dije que no, que eso era una locura, que nadie en la población civil estaba preparado. ¿Quién lo invitó? Sí, Ibarra Río. Él mismo. Sí, yo dije que una locura, que lo preferible era que nos dedicáramos a contactar a los militares, la idea democrática que había dentro de la Fuerza Aérea Dominicana. Y se demostró después, con la revolución, que en la Fuerza Armada había muchos militares democráticos. ¿Qué le dijo él cuando usted le planteó esa canasta? Bueno, creo que ya él simplemente era un cuadro de segundo nivel. La decisión de ir a la guerrilla ya era casi irreversible de parte del... ¿Pero él no se mostró de acuerdo con su planteamiento o tenía un planteamiento ya diferente al suyo en ese tiempo? Yo creo que no le hizo caso, lamentablemente. Pero sí le agradezco que antes de iniciar el movimiento guerrillero que se inició el 28 de noviembre del 63, él en ese momento era el miembro del Consejo Universitario, delegado estudiantil del Consejo Universitario, y por esa influencia me consiguió la beca que me permitió continuar los estudios. Una beca que era de 40 pesos, le daban a los estudiantes de pocos recursos. Entonces, bueno, vino la guerrilla 73, yo me inscribí también paralelamente en la escuela de periodismo y hacía 2 carreras paralelas. Derecho y periodismo. Y entonces cuando se inició Radio 1000 Informando, yo opté por un puesto, me contrataron en junio del 64. Se compartía, pero tengo la particularidad que mientras
me dieron, yo era miembro además, a pesar de estar en contra de la guerrilla, yo integraba un comando de resistencia urbana. Ante la guerrilla del 63, que encabezaba Manolo en Managua y el grupo, los 6 frentes que habían abierto en el Sego, Puerto Plata, San Francisco, Bonao, Monte de Oca, Bonao, San José de Ocoa, las Manaclas y el de Barahona, que prácticamente no llegó a operar. Hay dos que no operaron prácticamente, que fueron el de San Francisco y el de Barahona. Entonces, nosotros tuvimos algunas actividades muy aisladas, que el comando en el arma militar lo dirigía Pedro Bonilla, que posteriormente fue el comandante del B3, junto con el poeta haitiano Jacques Dion. Entonces el comando interno, diríamos el frente interno en el 63. El comando urbano. Comando urbano. Estaba compuesto por Pedro Bonilla, dirigido por Pedro jóvenes. Incluso pertenecía ahí Hernán Vázquez, el ingeniero que es el PLD. Y la poesía y la crítica de arte de Janet Miller también. Operamos desde una casa de la familia Cabrera, en Vázquez Cabrera, en la avenida Pastel. Ahí nos reuníamos todos los días a planificar las acciones. Pero claro, nosotros básicamente distribuíamos la propaganda en realidad con el desarrollo de la guerrilla, y que en el comandante supremo en ese frente era Juan B. Mejía, miembro del Comité Central, el 14 de julio. Y casi nuestras operaciones fueron muy escasas. Estaba Orlando Sánchez Díaz estaba. No formaba. No formaba tal. Sí, tenía de otro núcleo, pero el núcleo de nosotros no. El núcleo que dirigía Pedro Bonilla era un muchacho apellido Canaán, Janet Miller, yo, otro muchacho apellido Franco, hermano de Margarita Franco. Él nos dijo incluso que participó en esporádicas acciones. Sí, pero puede ser de otro grupo, porque tú sabes que también eso se manejaba con mucha discusión. Pero yo no más sé del grupo de nosotros. Y misiones, propaganda de apoyo para la guerrilla, levantar el ánimo. Bueno, pues una manifestación de apoyo, de que se dejara sentir que había un estado de guerra. ¿Y se hizo eso previamente o el 28 de noviembre a partir de ahí comenzaron a preparar eso? Sí. ¿Y qué decía más o menos esa propaganda? ¿Panfleto? Sí, diciendo avances, de que mataban, cosas falsas, ¿verdad? Era contra propaganda para levantar el ánimo, que estaban establecidos, que los campesinos se les habían unido, esas cosas, para dar una sensación de que el movimiento estaba fortalecido. Pero a los pocos días comenzaron a caer los primeros. Y se fue bien, presentando en la prensa cuando cayó Juan Miguel por Puerto Plata y mataron a otros, cayó los Salud Mejía y los del Frente de San Francisco de Macorís, que los apresaron de una vez. O sea que la propaganda que nosotros hacíamos sin pruebas era desmentido por la información con pruebas que daba el gobierno. O sea que tenía poco efecto. A nosotros mismos éramos que la contrapropaganda con esa información nos bajaba en los años. Hasta que finalmente se dio el desgracia de Pampaco, mataron a Manolo y a sus compañeros, el último grupo. Manal, cuando lo fusilaron. ¿Sintieron persecución ustedes cercana de ese frente, diríamos, interno? Porque aún la guerrilla estaba en diferentes partes del país. Tenemos información de que había una persecución interna porque se sabía de ese frente. Pues nosotros no estábamos, prácticamente nosotros íbamos normalmente al mismo sitio todas las mañanas y pasábamos el día ahí. A veces nos separábamos para ir a comer al mediodía. La avenida Pastel, sí. De la casa de la mamá, porque ya el padre recibió muerto de Hernán Vázquez.
¿Y cómo recibieron entonces la noticia, ese desenlace de diciembre? Devastador. El 21 de diciembre. Después entonces al otro día fuimos desde aquí sí a enterrar acá a Manolo. Cuando se desenterró al otro día de anunciarse su muerte, con una comisión Manacla, se enterró el cadáver y de aquí fuimos a enterrarlo, sí, una delegación amplia de la Universidad de Estudiantes al cementerio de Salcedo junto a su esposa Minerva Mirabal. ¿Cómo te recuerda el ambiente, no? Devastador, de mucha tristeza, de profunda tristeza. Manolo era realmente el líder más amado que ha tenido la juventud dominicana. Realmente se le amaba y ahí están los mítines, todos los malas jóvenes. Ahí se perdió prácticamente la esperanza de que este país pudiera encauzarse por senderos mejores de los que ha transitado. Doctor, hay algo que le hacemos la pregunta a usted para que nos analice como historiador, periodista y... Entonces quiero decir, significar de que a partir de ahí yo soy elegido en un caso raro, que a mí me expulsan, me botan de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Fuerza Aérea Dominicana, el 8 de octubre, y en noviembre, ya en enero del 64, 3 meses después, y era miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Dominicanos, que era en ese momento el principal instrumento de lucha contra el gobierno golpista del Chumbiral. Todos los mítines, todos los micromítines, todas las acciones de rechazo, era ahí. Se generaban en el seno de la Federación de Estudiantes, junto con el Grupo Fragua. Pero también me correspondía formar parte de la redacción del periódico clandestino 1J4, los hermanos. O sea, y en adición a todo eso, yo era el responsable de todos los periódicos murales que establecidos en las diferentes facultades del recinto universitario. Era una tarea, tenía que cumplir mi tarea dentro de la juventud del 14 de junio, dentro de la Federación de Estudiantes, como estudiante de Derecho y de Periodismo y como periodista de Radio Mismo. Además, todos los redactores y lo que teníamos que doblar el periódico, teníamos que, porque era en stencil, mimeógrafo retirado. Ya uno conoce ese aparato. Lo he visto por fotografía. Así, mimeógrafo era así a mano, muy artesanal, y después tenía que doblarlo y empalmarlo. Entonces teníamos que hacerlo cuando salían semanalmente, entonces nosotros hacerlo así para distribuirlo en el país entero. Esa tarea que estaba junto con el actual director de Procomunidad, era otro que dirigía esta unidad, González Espinosa. Bueno, doctor, en esos momentos que mueren en el 63, la guerrilla, normalmente en Manaclas, ¿no se pregunta usted qué ocurrió? ¿Qué pasó con relación a las medidas que tomaron allá? Que un momento dado el ingeniero José Daniel Ariza Cabral nos ha contado que Manolo llevó, diríamos, a voto una decisión final de o rendirse o procurar retirarse vía Santiago y salvaguardar su vida. O mantenerse en la lucha. Habían varias opciones. Reyito, uno de los que participó, o los guerrilleros, también le sugirió a Manolo no entregarse. Reyito no, Rafael Reyes. Rafael Reyes, lo dice. No, le dijo a Pipilo, que la Ficticia. Aunque él dice que el mismo... se fue militar conmigo también. Sí, que el mismo Manolo en ocasiones le decía... Yo conozco, sí, yo lo he visto. ¿Qué usted opina de eso? Yo sé que usted se hizo esa pregunta, quizá investigó, escuchó... El resultado iba a ser el mismo. ¿Sí? Ya yo se lo había pronosticado a Luis Baratillo, como te digo. Es que yo había hecho el curso antiguerrilla. Y yo había estado 3 semanas en Contasa haciendo un curso antiguerrilla en septiembre del 59, y yo sabía las vicisitudes que se faltan ahí. Y no solamente que hice el curso de antiguerrilla, sino que fui guía de mi compañía de 182 hombres.
El guía de una compañía es el primero que va adelante. En Constanza. Y yo tenía 18 años. En el 59. En el septiembre del 59, después de la expedición. Porque ese curso lo dirigieron Billy García Trujillo, hijo de Bilito García Trujillo, y el Ney García Reci, que habían ido a principios del 59 a hacer el curso de antiguerrilla Panamá, la escuela norteamericana de Panamá, se llama el curso Ranger de antiguerrilla, el mismo que se emplea para entrenar a los soldados norteamericanos que iban a Vietnam, pero que después fueron a Vietnam. ¿Se dura qué tiempo ese curso? Por ejemplo, en el de Constanza, usted duramos 3 semanas. 3 semanas. Pero hacíamos bivaques la noche entera, caminando entre montañas. Y pasábamos mucha hambre, a pesar de que donde quiera que estuviéramos nos llevaban la comida calientita, llevada desde el campamento central nos impartía el curso. Pero teníamos acceso también a los colmados sin represión. Podíamos comprar un dulce, un casabe, cualquier cosa. Hasta cigarrillos, sin que nadie nos reprimiera, pero un guerrillero no puede hacer eso. De eso, por eso es la convicción que tengo. Y cuando yo fui a Constanza, de ese tiempo, yo hacía ejercicio 6 horas diarias. Lo llama entrenamiento de orden abierto, o sea, marchando, el y bayoneta, emplazamiento de mortero, todo eso, que te saca la hiela, sí. Esos entrenamientos nosotros hacíamos en la explanada central de la fuerza de la base de San Luis. Nos prepararon para ir y soportar el entrenamiento. Y nosotros teníamos que correr 4 kilómetros al amanecer. No estábamos internos en la montaña, estábamos en el campamento. Nosotros corríamos 2 kilómetros hacia arriba, remontando la carretera de Casavito, ¿verdad? Pero ya adentro de Constanza, ¿verdad? Ya muy adentro, no van a comenzar, sino ya muy adentro. Y después veníamos 2 kilómetros corriendo, 2 corriendo para arriba y 2 corriendo para abajo. Y el que se retrasaba de su formación, lo ponía a practicar lo que llama el paso de la icotea, hasta que el comandante se recordaba que fue el diálogo, que era un fusil aquí, tú caminando a Ningotar, como una icotea. O sea que no solamente en el entrenamiento, no solamente que además de eso tú tenías que jugar con el desarme y el arma de tu arma. Uno llegaba a dar el lujo hasta desarmar y armar su arma con los ojos vendados. El muchacho nunca había tenido, ninguno de esos de las guerrillas podían hacer eso, porque era un entrenamiento de verdad. Y la mejor demostración es que precisamente cuando se discute eso que tú dices, que te dijo Daniel Ariza, es porque la mayoría a las 2 semanas ya no podían con su arma, tenían los pies destrozados, sus pies no estaban habituados para esas largas caminatas y para esas botas mojadas. Es que siempre hay una humedad en esos tiempos de lo que es Managua por el rocío. El rocío es similar a la lluvia, porque todo amanece. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el entrenamiento en el 59, yo tenía un muchacho que no era de mi propio pueblo, un pueblo contiguo, que es Barahona, y me hicimos muy amigos, apellido Carrac. Y para nosotros combatir el frío, teníamos como dormir como hombres, como marido y mujer. Cogíamos una de las 2 frazadas para tirarla en el piso, en el suelo, en la grama, y la otra frazada a arroparnos nosotros. Frazada de militar, frazada muy buena. Esa es la ventaja del antiguerrillero frente al guerrillero, que tiene toda esa facilidad, que tiene un suministro de cosas. Entonces, si tú tienes el apoyo campesino, además de todo eso, ¿cómo tu derrota está anticipada?
Por eso fue que yo no me incorporo. Y yo era más, pero sabía que era una derrota segura, es un fracaso seguro. Sin embargo, a pesar de que el 14 de junio no está en la conspiración que desembocó en la Revolución del 65, yo me incorporo a ella. Y después yo me he incorporado como periodista y sin embargo me incorporé como combatiente. El único periodista que fue combatiente fui yo. Y en la línea del frente, no en Ciudad Nueva. Pues Ciudad Nueva no se peleaba, que la gente no se vaya a equivocar. En la Revolución de Ciudad Nueva nunca se peleó. Cuando se peleaba en Santa Bárbara, Borojol, Villa Francisca y San Carlos. Y uno que otro tiro por aquí por gas. Pero lo que se perdió fuerte fue en Santa Bárbara, Borojol, Villa Francisca y San Carlos. Y sobre todo el 15 y 16. Doctor, los inicios de la revolución, para que nos ubiquemos paso a paso en la historia, ¿dónde usted estaba? Bueno, pues la revolución lo que se inicia propiamente con el anuncio de Peña Gómez que se iba levantado el campamento. ¿Cómo fue eso para usted? Bueno, que lo anunció. Ese día nosotros teníamos una reunión de los miembros del 14 de junio en la Comité Ejecutivo, la FED, porque estábamos planificando sacar al rector, el doctor Chiastini, que era el rector. Había quedado como rector tras la renuncia de su titular original, Ramón Báez López Tena. Y nosotros estábamos planificando. Al hacerse el anuncio, nos reunimos de todas maneras esa tarde, dijimos, intercambiamos opiniones y salimos hacia la calle a incorporarnos al júbilo popular por el levantamiento. En la noche temprano, don Así habla, nos baja los ánimos, pero ya después de las 12 de la mañana, de la noche, nosotros nos mantuvimos buscando en un radio portátil y lo oímos en una emisora que pusieron a funcionar los constitucionalistas, estaban pidiendo que nos lanzáramos a la calle, que me lancé a la calle como a las 2 de la madrugada, del 24 para el 25. Amanecí brincando en la calle, pidiendo, agitando a la población de todas maneras decidió a la calle, porque realmente había un rechazo unánime al sindicato. Y volví a mi casa el otro día como en mediodía, ya sin voz, por todo que había vociferado. Pasaron esos días así, porque el 14 de junio, a pesar de eso, no se había incorporado de inmediato a la revolución porque no estaba en la conspiración. Y era ya un cuadro disciplinado el 14 de junio. El 14 de junio se viene a organizar prácticamente a partir del 28 cuando se da la intervención norteamericana. Entonces ahí en ese momento yo siempre me mantenía en contacto cuando estaba el comando central de la señora Gabriel García. Ahí me mandan a dirigir un grupo armado en la Montecristi. Posteriormente nos mandan a guardar las armas. Yo tenemos 7 u 8 armas. Yo las guardo todas menos la mía, porque supuestamente había una solución. Pasaron los días, yo comencé a dormir en una azotea solo, entonces otro muchacho, Manuel Arias Chatarro, me comenzó a acompañar, y de ahí se fueron incorporando muchos muchachos de San Carlos, y así dejamos constituido el comando, que eran de militantes, cuadros, militantes y simpatizantes, en su gran mayoría del 14 de junio, y el MPD, el Movimiento Popular Dominicano. Por eso teníamos una dirección conjunta. Yo representaba la parte militar del 14 de junio, Chetarro, Manuel Arias, la del MPD. El 14 de junio y mantuvo siempre como comisario político el ingeniero Henry Acosta, y el MPD lo cambiaba según su criterio, ¿verdad? Una vez estuvo Breno Brenes, otra vez estuvo Henry Segar, y finalmente se quedó Tucey, ¿no? Apellido Tucey, que era un cuadro muy reconocido desde el MPD, que vino hasta el final de la revolución. Bueno, nos mantuvimos, llegamos a tener 94 miembros
nuestro comando. Algunos dicen que eran más, pero lo que mis registros son como 24. Yo no solamente era comandante, sino entrenador militar, porque yo era el que tenía, tenía formación, tenía entrenamiento militar, enseñaba a lo que era la limpieza de las armas, los ejercicios militares para mantener la construcción también de la apertura de zanja para evitar un posible avance de los tanques, la construcción de trincheras para un eventual ataque. Todo eso lo hicimos, la distribución de la zona que estaba bajo nuestra responsabilidad, la salvaguardia de la propiedad privada, y teníamos 2 normas que no se podían violar, y el que la violaba o iba preso o expulsado del comando, que no se podía tomar bebidas alcohólicas ni se podía disparar un tiro que no fuera por una necesidad militar, o sea, que no fuera por estar jugando, porque se desperdiciaron los primeros días de la revolución muchas armas, la gente veía un dardo y tiraba muchos tiros, y al final nos hicieron mucha falta. Entonces, doctor, ¿por qué Avanzada A? ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque fue un nombre que nosotros escogimos por las características que se fue formando, ¿verdad? Era que estaba el comando central. Nosotros no formamos parte el 14 de junio no formaba parte de la dirección de la revolución. Entonces, como éramos muy pequeños, hicimos una avanzada de lo que era el comando de San Carlos. Pues creciendo y se quedó así, nunca se lo cambió. Pero nosotros teníamos más miembros que el comando central, y más el comando que más combatía de nosotros en toda esa zona. Y el comando más disciplinado, porque ahí se daba una charla política todas las noches. El único comando que hacía eso. Ahí desfilaba todo el mundo, todos los dirigentes, Nivelio, el Moreno, Francisco Isaconde, Tony Isaconde, Rubal Domínguez, todos los dirigentes más connotados de la izquierda y algunos del PRD. Ya de una línea inflexible de proteger la propiedad privada. Y fruto de eso, en una ocasión, el subcomandante de los rolitas, de apodado Nene, hermano de este Jacinto que tuviste, el hermano mayor, sustrajo 22 maquinillas de los Olivetti, que en ese momento estaban en el área y nosotros controlados. En la 30 de marzo con Duvergé, ahí estaba la compañía Olivetti, en el pueblo estuvo Lagares. Y como nosotros nos dimos cuenta, lo combinamos que las entregaran, nos entregaron, se formó un forcejeo y hubo un tiroteo. Hirió a 2 de nuestros combatientes, los cercamos en una casa en la calle Salcedo. Yo inmediatamente, para evitar la tragedia entre los rolitas y nosotros, llamé al comando central, donde el coronel Lora Fernández, subieron gran parte de los jefes de la revolución, entre ellos Lora, Montearache, Héctor Aristi, y finalmente él accedió a entregarse. Al final de cuentas lo fusilaron. ¿Qué lo fusiló? No sé. Allá en la torre del homenaje, ¿verdad? Lo fusilaron. No sé, se dice que la torre del homenaje, pero también el derecho dice lo tenía supuestamente preso en una cárcel, que era del 14 de junio, que estaba por la Independencia, esquina del Pueblo Delgado, por ahí. Se dice sobre charlas, muy interesante ese acto. El único comando Avanzada A que daba charlas diarias, temas diferentes. Y hacíamos nuestros propios espectáculos artísticos con los combatientes. El que sabía cantar, cantaba, el que sabía declamar, declamaba, el que sabía hacer chistes, hacía chistes, y eso era todas las noches, todos los domingos en la noche. ¿Dónde se reunían para en el mismo comando? En el mismo comando. ¿Había espacio suficiente? Sí, porque nosotros a medida que iban incorporándose nuevos combatientes, ¿verdad? Gente que le gustaba, combatientes de otro comando, que porque la fama de nosotros como que se fue regando. Entonces nosotros nos cuidábamos muy bien en la alimentación, en la disciplina, en el entrenamiento. Nosotros bajábamos desde San Carlos, desde el Monte Tejada, hasta la escuela, aquí en Parque María de Otro, haciendo ejercicio, tirándonos de cabeza en el suelo, con la calle, descansando en la calle del arma, haciendo ejercicio propiamente de combate. Bajábamos y subíamos.
y la gente se daba cuenta de eso, y de los comandos muy preocupados por el entrenamiento, por la preparación militar y física y por la disciplina. Entonces, así iban llegando, nosotros lo cogíamos. Como muchas casas quedaron desocupadas porque quienes la habitaban se mudaron de la zona por el peligro, ¿verdad? Por el temor de la guerra. Entonces nosotros ocupábamos, ellos ayudaban todos. Entonces nosotros buscábamos colchones, íbamos al comando central donde Lora nos suministraba los colchones y era lo que necesitábamos colchones. Entonces, realmente la alimentación era muy buena, porque nosotros nos nutíamos de varios fuentes, o sea, de los suministros del Comando Central de la Revolución, coronel Lora Fernández, el suministro que nos daba el 14 de junio, y los ingresos que yo particularmente percibía, porque el propietario de Radio Mil Informando, don Manuel María Pimentel, yo una vez hablando por teléfono le dije que nos mandaba la ayuda y me prometió enviarme mi cheque todos los meses. Eran 125 pesos que rendía más que eso. Porque una libra de carne costaba 20 centavos de esa época. Y el arroz casi siempre lo teníamos, éramos bien para... Y teníamos siempre arroz, bacalao. O sea, para eso costábamos carne, los condimentos. Y que era el salario suyo, lo mandaba todos los meses. Todos los meses. ¿Y la compra de esos alimentos, a dónde lo hacía? ¿Cómo lo hacía? En el mercado modelo y en los negocios que estaban abiertos. Pero básicamente había negocios suficientes, porque ahí tú conseguías todo en el mercado modelo. Teníamos neveras también. Pero no había necesidad, porque estaba muy cerca también. Nosotros podíamos comprar diariamente. Nosotros teníamos un jeep. El Marajó, esa distancia era muy corta. Así que se mantuvo siempre la postura de comprar, no como se cree en un momento dado, de que con la autoridad, con el fusil en la mano, era un asunto de apropiarse de los suministros y del avituallamiento. No, porque eso no fue una propaganda. Eso no digo que no hubiera personas, como por ejemplo el caso del incidente con él. Eso era inevitable en toda revolución por esas características. Siempre aparecen personas que tratan de aprovecharse para apoderarse de un bien X, pero eso son personas aisladas. Pero la dirección del 14 y la dirección de la revolución era muy estricto, tanto de Camaño como Lora Fernández, lo que era la dirección de la revolución y lo que era el 14 de junio, ni se diga, era el más estricto, tanto así que gran parte de la protección de la propiedad privada, tanto de los bancos como de las agencias de cargo, de los negocios más delicados, o sea, estaba sobre la responsabilidad del 14 de junio. Incluso los muebles, las aduanas, la Dirección Central se lo confió a 14 de junio, la protección de la propiedad, mucho sobre todo porque muchas quedó a la intemperie, porque los ataques del 15 y 16, los yanquis dispararon hacia ellos y los quemaron, gran parte de los almacenes. Quedó al descubierto eso y había que protegerse. Ok. Doctor, la ubicación de su comando, si nos puede mostrar el mapa que usted hizo. Sí, está aquí no se puede ubicar, uno no se puede ubicar tan fácilmente ahora, porque ese escenario desapareció. Porque la del Monte Tejada, que nace en la avenida Mella por el Cine Lido, ¿verdad? Sí. Moría en la Salcedo. Y entonces hay un solar grandísimo que fue incorporada, entonces se unió posteriormente cuando se hizo la avenida México, que se rompió ese solar y se unieron la del Monte Tejada con México y entonces se convirtió en México todo. Y ya como del Monte Tejada nomás se quedó de la Félix María Ruiz hasta la Mella y todo se convirtió en México. Pero donde está ahora, donde dice ahí el número 3 del Monte Tejada, es el actual México, ¿verdad? Exacto, casi esquina el Abreu. Ahí estaba, ubicado en el número 3 aquí, avanzada A.
es una numeración que yo hice para explicar Sí, pero la para ustedes. la leyenda, Seguro. puño y letra del doctor Emilio Erasme Peña. ¿Cómo no? Entonces, bueno, se desarrolla toda la revolución, viene todo el proceso, y tal como nosotros estábamos esperando, se produce. Tú sabes que nosotros hacíamos unas reuniones de coordinación y de preparación para enfrentar, según el desarrollo de los acontecimientos, un eventual ataque del ejército norteamericano. Y en efecto se produjo el día 15, comenzando la mañana. Y nosotros fue un combate muy feroz, muy duro, se tiró mucho tiro. Recuerdo que siempre para situaciones así de peligro o de crisis o de combate, la Dirección Central del 14-1 nos mandaba refuerzos con una ametralladora 50, y entre esos refuerzos se encontraban Virgilio Perdomo y La Chuta, quienes después murieron el 12 de enero. Eran combatientes muy calificados. Alfredo Cordero, que era el chofer de la unidad móvil, con una 50, estaba también Orlando Sánchez, iba a nosotros ayudando. Orlando Mazara, que después lo mataron cuando la política de lo mejor al campo, lo mataron por ahí, por Cocoa. Era iba Leo Licairá, y el productor de televisión, muchachito. Fue Pimontal, que después fue el presidente, el líder del Palgorero, su hermano Hugo, su hermano René. Precisamente los combates del 15 de la tarde, Pimontal, que estaba tirando junto conmigo, pero en un momento dado me hicieron el abuso. Tú sabes que los rolistas nunca se preocuparon por el entrenamiento y la preparación militar. Ellos eran muy dados a beber trago de noche, a no hacer los ejercicios, no hacer los entrenamientos, y a la hora de la verdad esa deficiencia les salió cara. Los yanquis le destruyeron su nido de ametralladoras frente a la escuela Cas Chile y los desalojaron del local. Sin embargo, nosotros no pudimos desalojar de ninguna de nuestras posiciones, porque yo no sé preparar, nosotros sí nos preparamos. Y tanto es así, nosotros teníamos una ametralladora 50, como te dije, móvil, montada en un jeep, y yo me negué siempre a usarla, esperando que yo tratara de avanzar. Ellos parece que de los helicópteros que los orientaba se dieron cuenta, nunca intentaron avanzar, porque se inventaba la masacre que íbamos a hacer. Pero ellos tenían que avanzar por la escuela, por la calle Abreu, desde las 5 esquinas hasta la Salcedo, o desde la Padre García por la Salcedo. Entonces tenían que confluir la Salcedo con Abreu, si iban avanzando. Pero además nosotros teníamos una avanzada muy buena, que comprendía la avanzada de la 30 de marzo, Damián del Castillo, Salcedo, Abreu y Duvergé. Una avanzada muy grande. Ahí el que estaba responsabilizado de esos compañeros, de una avanzada como de 20 o 30 compañeros, para hacerle frente si ellos avanzaban por ahí desde la 30 de marzo. Y el gran grueso estaba aquí. Pero hay algo muy significativo, es que no sé si se dio en muchos otros casos, pero como nosotros teníamos 94 hombres, nomás teníamos 34 armas largas. O sea, había 3 veces más hombres que armas. Y resultaba ser que detrás de un gesto de valor realmente inapreciable, conmovedor, detrás de cada hombre armado había 2 desarmados. Por si acaso mataban esto, ellos dibujaron el arma. O sea, ni huyeron, ni se acobardaron, sino que se comportaban como un combatiente armado. Los que no tenían armas, son nosotros. Porque de todas maneras las armas, fuera de los jefes, los mandantes, eran del comando, no de nadie individualmente. Entonces, como al momento de producirse el ataque, nosotros siempre manteníamos la vigilancia porque habían varios turnos. Los turnos nosotros poníamos de 2 o 3 horas, y los turnos tenían un jefe de grupo. Yo lo organicé así también. Lo que es la forma como se organiza la Fuerza Armada, o sea, en las postas siempre hay un sargento encargado de ese
grupo de soldados que le toca la posta de tal hora, de tal hora a tal hora. Por ejemplo, en la aviación en aquel tiempo los turnos de posta, de centinela, eran de cada 4 horas, de 1 a 5, de 5 a 9 y de 9 a 1. Y tú en las 24 horas hacías 8 horas diarias de posta. Entonces yo aplicando ese metodología, entonces, pero no lo hacía tan larga el horario, para que no se vayan a dormir. Y como teníamos suficiente combatientes, lo hacíamos de 2 o 3 horas para que nadie se durmiera. ¿Y cómo era la estrategia de los lugares estratégicos, valga la redundancia? ¿Dónde usted colocaba esos hombres? Bueno, el sitio más indicado, porque nosotros teníamos la desventaja desde el punto de vista de donde estábamos, ¿verdad? Que habíamos quedado de este lado y no podíamos tampoco, pues no era conveniente, porque nosotros nos veíamos también como una avanzada, porque nosotros siempre preveíamos que el combate decisivo frente a un ataque de los norteamericanos por ese sector a través de la Eugenio Perdomo, de la Abreu y eventualmente por la misma Trinitaria, avanzando desde el Palacio Nacional hacia el Parque San Carlos. Vamos a decirlo mejor, desde la Juan Bautista Vicini, Eugenio Perdomo, Abreu, Salcedo y Trinitaria, si se diera el combate realmente duro, se iba a dar en el Parque de San Carlos, porque habían edificaciones que nos servían de más protección. En esos tiempos, todo ese sector de San Carlos, casi la mayoría eran casas de madera, y eran muy débiles frente a un ataque de mortero, de cañón, y de mismo armas pesadas, como 30 y 50. Entonces nosotros íbamos a aguantar ahí hasta mientras más pudiéramos, pero teníamos toda la interconexión con el Parque de San Carlos, donde nosotros estábamos, para caminar sin salir a la calle por los patios. Entonces estaba coordinado con los cosas, nosotros si movíamos a tener que retirar, nuestras armas eran muy de poco poder de fuego, muy atrasadas con respecto a las del ejército norteamericano. Entonces nosotros teníamos previsto entonces hacerle frente, sí, combatir fuerte en el Parque San Carlos y en última instancia el 6 de agosto, que también ya ahí habían edificios y casas desde las azoteas de 6 de agosto, que ya casi todas las casas son de concreto. ¿Con quiénes usted hablaba para coordinar eso? ¿Con quiénes usted hablaba? No, nosotros nos coordinamos primero con la zona completa, con Pedro Bonilla y los diferentes comandantes, sobre todo con Daniel y con nosotros. ¿Dónde solían reunirse para esa coordinación? Generalmente en el B3. Y no ser necesariamente otras veces en otro sitio, porque Pedro me mandaba a buscar, porque Pedro era miembro del Comité Central del 14 de junio y miembro del Buró Militar. Pues tú sabes que todavía el 14 de junio en esa época era muy antimilitarista. Y todo el que venía de la Fuerza Armada lo veían como jeriza. Es por eso que tú ves que ellos por eso el 14 de junio no se involucra en la conspiración, porque desconfía de los militares. Y él tenía el grave error que hoy lo reconocen, no se daban cuenta que el sentimiento patriótico, revolucionario, existía en la Fuerza Armada igual que en la población civil, proporcionalmente. Porque la población civil, ¿cuánto? La revolución civil ahora mismo son 8 y pico de millones, pero los militares son 50 o 60.000. Pero proporcionalmente hay hombres honestos y hombres revolucionarios, idealistas, patrióticos, de los mejores sentimientos en la misma proporción, y también el corrupto y asesino, también la población civil lo hay. Entonces esa tenía, lo decía, de ese mal la dirección de 14 de julio. Por eso, yo realmente los méritos me los gané en la revolución. Entonces no fui el único dirigente estudiantil y el único periodista que fue comandante en la revolución. Y así lo reconoce Lipe Collado, hoy periodista reconocido, en su libro Soldaditos de Azúcar, donde nada todo eso. Entonces llega el 15, el combate se libra, en la mañana yo salvé la vida milagrosamente, en un momento el 15.
Ellos, originalmente ellos están en la Barahona con Abreu, o sea, ellos, el cordón de ellos llegaba hasta la Barahona. Ellos comenzaron a avanzar en lo que era tierra de nadie hasta las 5 esquinas. No hay problema. Nosotros no podíamos impedir que ellos avanzaran a las 5 esquinas porque ya en la parte, hacia la parte occidental, hacia la Salcedo, con Padre García, ya ellos tenían tomada ese punto y tenían esa azotea. Si nosotros intentábamos cruzar la Salcedo, nos liquidaron, que precisamente ahí fue donde hirieron de un balazo a ese combatiente que tú conociste, así, que intentó cruzar con su ametralladora en la Salcedo por la esquina Eugenio Perdón, le dio un balazo que le atravesó donde trae los reyes, y él lo recogió nosotros, contra la recomendación de todos nosotros, tiraron el pelo, dando saltos, fue a Drubal Domínguez, que es un gesto de valor incomparable, que era dirigente de lo que era el PSP en ese entonces, que fue el PSB, que fue el primer dirigente estudiantil cuando se consiguió la autonomía, Drubal Domínguez, orador extraordinario. Entonces, ellos avanzaron, pero yo no me di cuenta de la posición que yo estaba, porque la calle hace una curva, ahí se dio que ellos estaban en la azotea de la Abreu con calle Cuba, donde hay una farmacia o había una farmacia. Yo no me di cuenta que ellos estaban ahí porque al estar yo del lado de la derecha de la calle, ellos se tapaban esa esquina. Yo no me veía hacia la parte izquierda, no hacia la parte derecha. Entonces yo estaba tirando junto con, desde una trinchera con Pimontas, y los dos nos cabíamos para tirar a la derecha. Uno tenía que tirar a la izquierda, porque el cuerpo no daba, el ancho de la trinchera no daba para que pusiera uno, porque entonces se quedaba fuera de la trinchera. El que estaba más a la derecha, ¿verdad? Eso se quedaba fuera. Entonces el que estaba afuera tenía que tirar con la izquierda, y yo soy derecho, no podía tirar, aunque yo pudiera tirar, pues yo aprendí a tirar a la derecha. Entonces yo quise ponerme en una mejor posición, una posición más cómoda. Y nosotros habíamos abierto una trinchera y habíamos puesto la tierra que sacamos de la trinchera atrás, y yo me quise parapetar detrás de esa loma de tierra, pero no me daba cuenta que ellos están en una posición privilegiada desde la azotea del Abreu con Cuba, y la suerte que yo tenía el debido entrenamiento, y cuando me tiré con toda la corrección que recomienda el manual militar en esa situación, y quedé pegado de la tierra, pero yo no pude levantar ni un pelo de la cabeza, porque los tiros explosivos yo los veía a menos de un pie de mí. No, yo no podía hacer nada. Una ráfaga. No, como una ráfaga. Pero todo intento porque era mucho al mismo tiempo tirando. Entonces todo el mundo comenzó a preocuparse porque habían otros que estaban por ahí, dentro de la trinchera habían tirando, y eso me ayudó mucho, porque en un momento dado yo vociferé, ¿verdad? Le dije a ellos, yo los llamé por su nombre, al que tenía más jerarquía de todo lo que estaban ahí, que yo sabía quién era. Y le dije, cuando yo cuente 1, 2 y te diga 3, ustedes comienzan a tirar al mismo tiempo. Y yo voy a aprovechar mientras ustedes están tirando, que eso los contenga a los norteamericanos para salir. Así lo hice. Y logré salir así, milagrosamente. ¿Quiénes le dieron apoyo en ese momento ahí, de los que estaban tirando? Lo que estaban en la trinchera, pero si tú me dices los hombres, no los voy a recordar, porque en los tiempos de guerra es muy difícil. Además, hay personas que después uno no prácticamente la dejó de ver. Aunque había muchos del barrio San Carlos, pues incorporaron mucha gente del interior,
Gente que vino hasta de Nueva York, nosotros teníamos combatientes que vinieron hasta de Nueva York, ¿no? De muchas partes del país. Porque realmente el comando nosotros ya soy cambio. Y tenía mucha gente de muchos niveles, cantantes Cookie de Pilló, periodistas como Pedro Cava, gente de ese nivel, ingenieros. Entonces, ya en la tarde, de ese mismo día, yo sigo tirando de la misma trinchera con Pimontar. Cuando se produce la ocupación de escuela Chile por parte de los norteamericanos, que los rolitas ceden en su posición, nos avisan que los norteamericanos están avanzando por la Juan Bautista Vicini. Si la Juan Bautista Vicini muere en la del Monte Tejada, si eso se produce, ellos no van a aprisionar por el flanco derecho, o sea, de allá para acá, desde el mercado hacia acá ellos van a entrar, y nosotros estamos ocupando toda esa manzana que está entre el Monte Tejada y la Salcedo. Parte del grueso de los combatientes va a quedar atrapado por detrás por las tropas norteamericanas y se produjera el avance hasta ahí. Entonces ellos tendrían que certificar que eso fuera así, porque entonces ya tendrían que aplicar el plan B, por dar un retiro a la línea trasera del Monte Tejada hacia el Parque San Carlos, hacia la Peña y Reynoso del Monte Tejada. El incidente fue del 15 de junio en la tarde. Entonces cuando yo paso allá a verificar si eso es así, estoy verificando qué es lo que ha pasado, porque esa es una zona bajo el control de ahorita, pero yo he cedido. En definitiva nosotros tuvimos que asumir esa misma noche el control porque ellos se volvieron un cebo, como se dice. De hecho, a su comandante, que era Jaime Cruz, hirieron de gravedad, saliendo de la escuela en Chile, y mataron a su compañero el sargento Villanueva, de los hombres Rana, esa misma tarde. Pero uno no está sabiendo nada, porque en la guerra uno nomás sabe si mataron a uno que está a tu lado, puedo que alguien lo vocee por ahí, lo vocifero. Entonces, yo fui a chequear eso cuando estoy allá. Cuando usted dice fui a chequear, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese salgo de la parte donde yo estoy mirando en la Abreu con la del Monte Tejada con Abreu? ¿Usted solo? Con el grupo, los compañeros de la trinchera, estoy con Pimontar. Él está tirando con un G3, yo con un falo, a mí me gustaba por la distancia tirar más con un Mauser, porque tiene más alcance. ¿Y qué ruta toman ustedes? ¿Qué ruta toman para llegar allá donde los realizan? Vamos a dejarla para abajo. Entonces, yo estoy verificando cuál es la situación de la base norteamericana. Pero apenas estoy por allá, me llaman que sí me estaban heridos y que me llamen que realmente me entregué el arma a mí. Piñontar y yo éramos compañeros de la Federación de Estudiantes, miembros del Comité Ejecutivo, y habíamos trabajado una buena amistad. Y nos llevamos muy bien. Además, la casa, él se había casado dentro de la Revolución, y yo había sido que le proporcionaba una casa que le quedaba desocupada con su mobiliario para su noche nupcial. Entonces, ahí llegaba la amistad de nosotros. Entonces, porque a él lo que él vivieron fue una herida milagrosamente no profunda, porque le cerró todo el cuero cabelludo, se le veía así por arriba, como que lo había cortado con una cuchilla, con una navaja, se veía el camino y la sangre como coagulada, porque tampoco tenía mucha de la sangre, como que nomás le rozó y la sangre se coaguló. O sea, no puede que botar algo, yo llegué, no lo vivo, no recuerdo haberlo botado. O sea, bueno, ahí terminó. Bueno, el otro día, así fue, él le dio lo del arma a usted. Sí, terminaron los combates en la tarde, al atardecer, de la mediación de las Naciones Unidas. Recuerdo que mi hermana Melinda, que vivía con mi otra hermana, nosotros vivíamos ahí mismo, en la del Monte Tejada, aquí en la Callejón Abreu. Mi hermana Melinda, mi hermano Uribe, que fue periodista, director de Notitiempo, Silvio, el actual embajador en Colombia, mi sobrino Emilio Valenzuela, que es el programa Su Ciudad, todos jovencitos, estábamos ahí.
Yo estaba en el comando, porque yo dormía en el comando. Dormía y comía en el comando. Pero yo vivía ahí. Sí, yo trabajaba para la emisora constitucionalista. El militar prestaba servicio a nosotros. Mi hermana no podía trabajar porque la escuela estaba cerrada, era maestra. Y Mercedes ayudaba, la más pequeña. Mis hermanas ayudaba a cocinarle a los comandos de San Carlos, que eran militares, no eran del barrio ellos. Entonces, con la mamá de Lipe Collar, también que era, la mamá y la hermana de Lipe Collar, y otras personas, otras mujeres más. Esa era su misión. El año que dijo a la hermana mía, bueno, mi hermana, los Yankees mañana lo van a ganar duro, vete. Que ustedes se salven. Y ella me dijo, no, yo no me voy. Cuando ustedes caigan, nosotros cogeremos las armas a las mujeres. Ese era el sentimiento que había de amor a la patria, de posición a la muerte, en aras de mantener la soberanía. Y lamentablemente, este país ha caído en una tanda de gobernantes a partir de Balaguer, que lo han destrozado, y sus posibilidades de desarrollo y de aprovechar toda esa riqueza acumulada durante el régimen de Trujillo, que era un patrimonio del pueblo dominicano, se lo robaron unos cuantos. Se robaron hasta el derecho a la esperanza de una mejor vida. Los de entonces y los de ahora. Y bueno, al otro día de la tarde habían matado a un primo mío, que era estudiante de medicina, Fran Díaz Vázquez, cuando los combates del 15. ¿En el cementerio? No, el cementerio no, ya había terminado la operación limpieza. La operación limpieza terminó en mayo. Sí, ok. Estamos hablando de junio. Sí, correcto. Él le avisa que hay un herido en la Mella con Vicente Noble, ahí donde comienza la Benito González. Él fue a recoger el herido y recogiendo el herido lo mataron. Lo grande es que el herido se salvó, porque ya lo habían entrado al herido cuando a él le dieron, estaba en el suelo, él estaba todavía no había entrado a la ambulancia cuando le dieron, pero el herido sí había entrado. La ambulancia partió y él quedó herido, se murió, o muerto. No se encontraba el cadáver por parte, pero su hermano Rafael Díaz Vázquez finalmente lo encontró. Se lo iba a enterrar en una fosa común en el cementerio de Cristo Rey. Lo trajo y lo estábamos enterrando alrededor de la tarde del 16 en el cementerio de Independencia. Y ahí comenzaron los tiroteos del 16. Corrí hacia arriba, comenzamos otra vez el proceso de defensa de la zona. Pues pasó algo realmente que me salvó la vida esa tarde. Hay un muchacho apellido José, de nombre José, venía, nosotros veíamos un muchacho muy fuerte, tenía un motor muy cosa, un motor muy moderno, pero un buen combatiente, que le estaba tirando con una ametralladora Marsen calibre 30, que tú reemplazas y también puedes tirar con ella tipo carabina. Que resulta cuando en un momento dado yo voy a entrar al callejón de acceso a la trinchera donde habían herido el día anterior a Pin. Y cuando voy para allá, dentro del callejón me encuentro con José, que tiene la ametralladora arrancada, y me pongo a ayudarlo, como más experto que él en el manejo, a destrancar la ametralladora. Y nosotros en esa fajela vino un fuetazo de los Yankees y volaron y volvieron pedacitos de trinchera. El tranque, al veces trancar la ametralladora me salvó. Si no hubiese trancado me hubiera hecho pedacitos junto con la trinchera. Bueno, en realidad, sí, que esa movilidad y esa movilización le salvó la vida. No, el problema es la ametralladora, el atrabanque de la ametralladora. Al José levantarse, para que tengo que ayudarlo, pues yo soy más de armas que José, o sabía más de armas que José. Entonces lo que estoy ayudando a José a destrabancar la ametralladora, ahí se produjo el cañonazo.
En la trinchera, ¿dónde estaba? donde la que yo iba, Cuando usted se dirigía. sí, y donde había estado tirando previamente y el día anterior. Sí. ¿Y con qué fue ese ataque? Es un que debe ser con una bazooka o con un mortero, o con un mortero o con un cañón, 105 milímetros o cualquiera de las armas. Presumo que fue con un cañón. Ellos tenían cañones de 105 milímetros muy poderosos arriba de los jeeps y era un arma que enfoca directamente. Y es un obús que tiene, que explota un tipo granada. Primero un cohete. Y no había combatientes en ese momento ahí. No, porque José era el que estaba tirando desde ahí, él se había salido, porque no podía destrabancarla dentro de la trinchera. Pero así pasaron incidentes otros días. Sí, usted dice que en el 16 ahí continúa. Ya usted dice que continúa en el 16 ahí, esa tarde. Ya después que estaban dándole sepultura. Dice que empiezan los combates. Pues sí, porque ahí fue que comenzaron de nuevo los combates. Al menos por la zona de nosotros. Que no fue de la mañana. Al menos, No fue de la mañana al 16. Sí, tiraron una mañana en otro sitio fue para Santa Bárbara por ahí pero por San Carlos no, y de todas maneras uno hubiera oído. Pero puede ser que tiraran y que uno lo oyera, pero si no están tirando por allá, uno lo que está debe estar atento, por si acaso ellos tiran y tratan de avanzar, porque cada quien tenía su responsabilidad en toda la zona. Nosotros no podíamos abandonar nuestra zona para ir a ayudar a nadie. Y hay unos casos de los rolitas sí, porque somos dos comandos vecinos, y lo que a ellos les pase nos pasa a nosotros. ¿Nos iba a contar algo usted? No, otra anécdota es que precisamente ya un domingo en la tarde de esos que ya nosotros no hacíamos ejercicios militares los domingos, nomás lo hacíamos del lunes a sábado. Y en la tarde siempre nos juntábamos a hacer cohetes, etc. Precisamente ahí en el colmado llamado Pared, se llamaba Colmado Páramo. Colmado Páramo, sí. En la del Monte Tejada con Antonio Perdón. Yo estoy parado y hay dos o tres en el murito de entrada de la puerta principal del colmado, y entre ellos hay uno que decían Canita, que después participó en el secuestro del consulado de Venezuela junto con Radamel Méndez Vargas. Cuando se encontraron a Hutchison, a Bárbara Hutchison, él participó en eso. Después dice que se perdió, por ejemplo, de que se fue para la guerrilla del Salvador y no volvió, que ellos fueron. Pero ese día un fusil recortado, pequeño, corto, usa la Marina, un Mauser, y él está puñendo con el cerrojo de fusil. Que mira, muchacho, el carajo, y el comandante de él, no puña con eso, que con las armas no se puede. Y no, que no tiene tiro. Y eso es lo que tú crees que no tiene tiro. Las armas son muy peligrosas y por eso hay tanto accidente. Porque el que no sabe de eso cree que a veces los tiros se agachan en la recámara. Y efectivamente, él hizo así, le dio al gatillo y salió un tiro delante de mí. Y yo todavía hoy nunca lo voy a saber por qué no me mató. Porque estaba frente a él. Pero eso me salvó Dios. Son de las cosas que uno pasó de raza. No se ha de imaginar la actitud suya con ese subalterno, como dice. No, yo le quité el fusil y le caí a fusilazo, a culatazo. Impresionante. A culatazo le caí yo. Y diciendo todas las palabras publicable e impublicable. Fue la gran puta. Bueno, será otro momento y te contaré entonces ya lo del 19 de noviembre. 19 de Noel Matún, que es otra historia. Sí, que usted, para que quede grabado incluso, yo el relato escrito que se publiqué nos facilitó una copia. Y ese relato está certificado porque gente, ya se aclaró que porque un error un momento, que quien tomó a Radio Guarachita fue García Germán, y García Germán después aclaró que no, que él habló por Radio Cristal en la tarde
ya como a las 2 de la tarde, nosotros tomamos Radio Guarachita a las 11 de la mañana. Pero el otro día vi por televisión a Diomedes Mercedes, una persona que yo siempre considero una persona muy seria, dando una versión totalmente falsa de cómo ocurrió eso. Es verdad que él estuvo ahí y es verdad también que él habló. Pero esa operación la dirigí yo porque yo fui que concentré las personas a partir del momento en que la saqué a los muchachos de San Carlos alrededor de las 11 de la mañana, o las 10 y pico. Sabiendo yo que ellos toditos estaban ahí cuando me enteré de lo que estaba pasando en el Martín. Okay. Formamos la multitud, bajamos a Radio Comercial en la parte de Virginia. Brea Peña nos dijo que por favor no habláramos a través de su emisora, porque todo el mundo sabía que él era un dirigente PRDista, que le iban a volar la emisora, que lo hiciera por Radio 1000, que su propietario no estaba quemado, que era Manuel Pimentel. En efecto, Manuel Pimentel no tenía militancia de simpatía por ningún partido político. Cogimos hacia allá, yo tenía la llave de Radio 1000. Pero después que estoy al frente dije, pero yo no le podía hacer esto a don Manuel, que ha sido tan condescendiente y tan buen patrón conmigo, tal como te expliqué. Me había pagado el salario, yo no le podía pagar por él, sí, porque yo iba a tener una culpa muy grande si después producto de eso le volaban el emisor, sobre todo los transmisores. Y después me recordé que mi José que estaba Radio Guarachita, y yo entonces le pedí a la multitud, le dije a la multitud que vayamos a ocupar a Radio Guarachita, que por cierto era mejor para los mismos, a los fines de nosotros. Primero por una emisora de más alcance y segundo porque era la que se oía más de los bajos. Y fuimos, lo ocupamos y yo en el común acuerdo acordamos, decidimos que hablaran a mí y a mí, a Belarú y Diomedes. Subimos, pero tuvimos la suerte de que en todo el trayecto de la manifestación y a la llegada de Radio Guarachita nunca nos encontramos ni con un guardia, ni con un policía, ni con un norteamericano. La tomamos, se hizo la exhortación para la gente se lanzara a la calle, como se hizo porque la ciudad se incendió esa tarde, fruto de esa acción. Pero la versión es esa, no como dijo en el canal 40 el otro día. Y que yo me desmercedé, y que yo sepa, hasta donde yo recuerdo, por un problema elemental de jerarquía, ahí no estaba más rebotello. Porque más rebotello tenía más jerarquía que yo el 14 de julio. Me olvidaba contarte algo que es muy importante, ¿sí? Te voy a contar y es que cuando terminó la revolución vino el reparto de la sangre. Desde el 14 de julio y el VPD. Y precisamente la Marcel, no el VPD la quería. Y dije, ¿por qué? Esa era de los comandos. Pero que Otto Morales fue a llevárselo a la mala. Y yo dije, no, a la mala tú no te la llevas. Pues tú eres un hombre igual que yo. Y a la mala tú no te lo llevas. Y hubo una presta ahí de enfrentamiento. Y no intentes llamarlo porque no sales bien. Aunque ustedes nos maten a nosotros, pero tú no eres más guapo que nosotros, porque el privado es muy guapo. Tal vez por eso está muerto, porque cuando tú te pasas de las rayas, esas son las consecuencias. Entonces yo les recomendé, bueno, tú ves que donde está Fatadar, donde ellos de Flavel, que eran los jefes del 14 de junio de momento, negocien. Nosotros aceptamos que el 14 de junio comprendemos que el 14 de junio tiene más armas que ustedes. El VPD no va a tener los comandos, el 14 de junio tenía 20 o 30 y pico de comandos. Iba a quedar con más armas después de una revolución. De esas armas que nosotros vamos a utilizar para la otra revolución, que todavía se está esperando. Y entonces, realmente bajó. Se hizo una reunión en el Colegio de la Candelaria y se acordó el reparto y todo salió amigablemente, resolvió amigablemente. Ese fue de los episodios. Tuvieron incluso una persona que tenía armas, que en vez de guardarla en un momento dado, la lanzaron, la escondieron, sin el cuidado debido. Algunos incluso nos han dicho que hasta con el miedo de que había que hacerlo por orden del 14 de junio, la lanzaron en letrinas. No, eso no es verdad.
Yo entregué, tú no viste una, yo entregué hace, en el gobierno anterior, cuando San Emiliano era jefe de la policía. Yo entregué una 50 y estaba enterito. Casi 30 y pico años después. Eso fue como el 98, eso fue 30 años después. 33 años después. Ahí nosotros vivíamos en la Julio Verne. A 50. Una 50. Tenía tres envolturas de plástico y grasa. Y incluso está diciendo, vamos a limpiar. Cuando él la vio y la va a limpiar, lo va a poner en la azotea de la policía. San Emiliano se salió en el periódico, todo lo publiqué yo nací. O sea, que no es verdad. Y yo guardé 8 cajuelas de FAL en unos arqueos que habían. No, el Monte Tejada, yo le determinar el Monte Tejada, había una entradita que había unos parqueos, porque antes no había, las casas no tenían parqueo. Y cuando estaban rompiendo ahí para hacer la avenida México, las encontraron. Se salió publicada en la prensa, 8 cajuelas estaban intactas. Todo el tiempo porque yo la puse protegida de la lluvia. Que yo la puse debajo, estaba el parqueo, ¿verdad? El estacionamiento. Que era una persona que tenía un patio grande, hizo varios estacionamientos para alquilarlo a los dueños de vehículos del barrio. Entonces, en medio de este estacionamiento, yo lo hice un hoyo y de ahí la metí. Bueno, nosotros teníamos el control total de la zona, pero es bueno que se sepa también que nosotros continuamos la revolución hasta febrero del 66. San Carlos fue el único barrio que combatió, que reaccionó arma en mano frente a la matanza de los estudiantes en el Palacio Nacional el 9 de febrero. Cuando mataron a Amelia Ricardi y Brunilda quedó parapléjica, Brunilda Amaral. Tuviste el arte de este año. Y nosotros en la noche tuvimos ocupados a sacar los 3 noches consecutivas hasta que los yanquis se vestían. Pues le matamos nosotros. Ellos lo mandaron a muchachos muy buenos, Felipe, Abreu. Febrero del 66. Hasta febrero del 66. En los archivos de la Nación, en el archivo de archivos, de buscar los periódicos de la época, donde Juan Bosch, en alusión a esa acción de nosotros, dijo una palabra que nos chocó mucho en ese momento, pero que no se puede vivir con el fusil sobre el hombro. Porque eso estaba reseñado todas las noches, que había tiros de sacarlo, la policía dijo que ya ni podían entrar. Hasta que entraron, digo así, a patrullar. Tuvieron que meter como un fracatado, una compañía entera. Y ese fue el último episodio, el último episodio armado. Bueno, ahí tú tienes todo el testimonio. Más de ahí es un gandillo. No, pero posterior, porque pregunta y avanzar incluso. Me dicen que entraron unos tanquecitos al mismo parque y que hubo un avión que ametralló en el parque San Carlos. Sí, pero eso fue en los primeros días de la revolución. Eso no fue, eso como en otras partes. Ahí fue cuando vinieron a Noguera, Mayor Noguera. ¿Cómo no? Pues déjeme terminar. Básicamente eso fue, después de que hay otros episodios secundarios, pero básicamente de ahí también está el incidente cuando nosotros podemos contar otro. Yo no estaba ahí honestamente cuando Jaime Cruz le disparó a Camacho, el alcalde de San Carlos. ¿Usted tiene detalles sobre eso? No, pues yo no estaba ahí, yo sí soy más feliz. ¿Cómo no? Siendo las 2:13 de la tarde, finaliza este interesante encuentro con el doctor Emilio Erasme Peña, periodista, abogado y testigo directo de hechos históricos contemporáneos en la República Dominicana relacionados
a la Revolución de Abril. Por el Archivo General de la Nación, Roberto Rodríguez, en cámara, y Pedro de León, técnico de Historia Oral.